Entonces a comenzar. Bueno, como ustedes saben, eh, nosotros vendemos ya hace más de 21 años, estamos importando los diferentes lechos filtrantes, entre los que están las resinas de intercambio iónico. Estas resinas eh, manejamos principalmente los productos de Lanxess, que es la marca Levatit, eh, y es de lo que vamos a hablar hoy, sobre este tema, específicamente la regeneración, cómo se hace la regeneración de las resinas. Como ustedes saben, también vendemos carbón activado, catalogs y otros lechos filtrantes de Washwater, y también vendemos las membranas, en este momento las membranas de Toray. Bueno, entonces, muy rápido, así como un resumen para los que de pronto no han estado en las otras charlas. Las resinas de intercambio iónico son esferitas muy pequeñas de diámetros de 0.3 a 1.4 milímetros. Son esferas plásticas, eso es un plástico, es poliestireno. Y cada esferita es funcionalizada para pues, el uso que uno le quiere dar. Entonces las resinas catiónicas, eh, se funcionalizan con ácido sulfónico, pues, para que queden en la forma para retener los cationes. Y bueno, las llevas de acuerdo a lo que uno quiera conseguir. Pero básicamente son esferas plásticas, como les decía, de 0.3 a 1.4 milímetros. Este es como un esquema general de cómo sería una perlita de resina. Digamos que dentro de su caparazón tiene incluidos unos canales, digamos que tienen canales, entonces el agua debe entrar dentro de la perla y volver y salir. Y dentro de esos canales están los iones que queremos intercambiar. En este caso, por ejemplo, esta que tenemos en la imagen, ella tiene sodios, tiene muchos sodios, si se dan cuenta aquí. O sea que esta es una resina catiónica que se usa normalmente para suavización de agua. Entonces, obviamente estos puntos donde están los sodios, cuando se comienza a utilizar la resina va a retener los cationes y va a soltar el sodio. Donde estaba el sodio, se va a desprender y ahí se va a pegar el calcio, el magnesio en el caso de la dureza. Quiere decir que hay un momento en el proceso en el cual esos sodios ya se le van a acabar a la perlita de resina, y es cuando decimos que la resina se saturó y que debe ser regenerada. Cualquier compuesto, cuando ustedes hacen el análisis del agua, en el análisis le van a reportar sulfatos, cloruros, nitratos, alcalinidad, dureza, sodio. Esos cationes y esos aniones se mezclan en el agua de diferentes formas dependiendo de las cantidades y, digamos, como las fuerzas de atracción que tenga cada compuesto. Entonces, por ejemplo, los carbonatos. El carbonato puede ser de calcio, puede ser de sodio, puede ser de magnesio. Pero el calcio, por ejemplo, también se puede asociar a un sulfato, entonces puede ser sulfato de calcio, o a un cloruro, cloruro de calcio. Entonces, ¿de qué depende eso? Pues de las cantidades que hay en el agua, y pues sí, de todos los minerales que hayan en el agua. Sin embargo, estos compuestos, como ven, cada uno tiene dos partes, una carga positiva y una carga negativa. Siempre van a estar así y en el agua se disocian, o sea, se alcanzan a separar un poquito, y por eso las resinas los pueden eliminar. La carga positiva del compuesto normalmente es lo que llamamos un catión, y la carga negativa es lo que llamamos un anión. De ahí que también existen resinas catiónicas, que son las que retienen los positivos, y resinas aniónicas, que son las que retienen los iones negativos. Bueno, esto era lo que les acabé de decir. La catiónica retiene todos los positivos y la aniónica los negativos. ¿Cómo funcionan las resinas de intercambio iónico? Normalmente se empacan dentro de un filtro. Si esa presión es mejor,
se empaca, normalmente se llenan los filtros entre un 50, máximo un 60% del filtro, y simplemente el agua que trae los minerales o que trae la dureza la hacemos pasar a través del filtro. Las resinas retienen los iones por los que tienen más afinidad, y a la salida sale pues obviamente el agua tratada sin los iones que yo quería retener de acuerdo a la resina que haya colocado dentro del filtro. Digamos que este es el sistema de operación. Entonces, como les decía cuando vimos la imagen de la perla de resina, esta resina, estas perlas de arriba son las que primero se van a saturar, digámoslo así, o se van a llenar, o se van a gastar sus iones, porque son las que están recibiendo el agua con mayor carga de iones. Y va a haber como un frente de saturación, o sea, el lecho se va a comenzar a saturar de arriba hacia abajo. Dependiendo obviamente de la cantidad de resina, el ciclo de trabajo puede ser más largo o más corto. Entre más ciclo de trabajo quiera, pues debo utilizar filtros más grandes, mayor cantidad de resina. Bueno, este proceso de intercambio iónico es un proceso discontinuo. Quiere decir que, como les decía, cuando la resina se satura, hay que parar el proceso, hay que cerrar la válvula de la entrada de agua que yo quiero tratar y proceder a hacer la regeneración. Después de la regeneración, vuelve a comenzar el ciclo. Por eso decimos que es un proceso discontinuo. Normalmente, eh, hay como estas 4 etapas, que es la etapa de trabajo o de agotamiento, en donde la resina está reteniendo los iones que yo quiero retirar del agua que estoy tratando. Cuando se satura, ya comienzo a hacer el proceso de regeneración, que arranca con un retrolavado de la resina. Ahorita más adelante lo hablamos más, con más detalle. Después se pasa al regenerante. Es importante, también vamos a puntualizar, pero el tiempo de contacto del regenerante normalmente está entre 20 y 40 minutos, de acuerdo a cómo hayan cuadrado las velocidades de paso del regenerante. En la regeneración, pues lo que hacemos es volver a poner el ion que queremos o que necesitamos para que haga el intercambio. En el caso de la perlita que mostrábamos arriba, pues es el sodio. Entonces, si yo quisiera posicionar nuevamente sodio, pues el regenerante va a ser sal, que es cloruro de sodio, y el sodio se va a posicionar durante la regeneración nuevamente dentro de la perla. Después de pasar el regenerante, se hace un enjuague, aquí queda un error, se hace un enjuague lento y luego un enjuague rápido. Bueno. Entonces, el ion que queremos posicionar dentro de la perla de resina cambia dependiendo del proceso en el que yo esté trabajando. El primer proceso que vamos a mirar aquí es el proceso de suavización. En la suavización lo que yo quiero es retirar calcio y magnesio. Entonces la resina debe tener un catión dentro de su estructura, que normalmente es sodio. El más común que se conoce es el sodio. Yo posiciono la resina desde fábrica, viene con iones de sodio, y cuando paso el agua a través del filtro, la resina va a soltar el sodio y va a retener el calcio y el magnesio. Entonces, en el proceso de regeneración, yo debo utilizar cloruro de sodio, pues porque el cloruro de sodio pues, tiene sodio. Normalmente se utilizan 200 gramos de sal, de cloruro de sodio, por cada litro de resina. Esa es la cuenta. Y la solución, y se prepara una solución al 10%. O sea que la sal, la solución de sal, debe estar al 10% en el momento en que está pasando por la resina. Ahorita vamos a hablar de ese tema de la dilución y eso. En algunos procesos, el sodio es inconveniente. Por ejemplo, en la industria agrícola, ustedes saben que los suelos, eh, para el tema pues, de crecimiento y plantas, hay mucho control del sodio. Entonces a ellos no les interesa botar sodio, que después les puede contaminar los suelos, y entonces usan potasio. O sea, en lugar de sodio, es igual un proceso de suavización, pero van a posicionar el potasio en lugar del sodio. Entonces en este caso se usa cloruro de potasio, son 200
50 gramos de cloruro de potasio por cada litro de resina y se debe preparar también la solución al 10%. Ese es el tema para suavización. Entonces puedo posicionar sodio o puedo posicionar potasio cuando hago la regeneración. En el caso de desmineralización, acuérdense que desmineralización debo usar dos resinas, la catiónica que retiene los cationes y la aniónica que retiene los aniones. La resina catiónica, para desmineralización debo posicionar el hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Debo pasar un ácido fuerte. Hay varias opciones de ácidos para utilizar. La que más se recomienda y la más usada, y porque es más eficiente, es el ácido clorhídrico. Entonces, ustedes ven acá, se utilizan 100 gramos de ácido clorhídrico por cada litro de resina. Aquí cuando hablamos de las cantidades, por ejemplo, aquí de la sal 200 gramos por litro y aquí el ácido 100 gramos por litro, esto es si el ácido en este caso fuera al 100%, pero obviamente sabemos que el ácido que uno compra no viene al 100%, entonces hay que hacer la conversión al 34 o a la concentración que lo que compremos. Pero digamos que teóricamente son 100 gramos de ácido por cada litro de resina. Y el ácido se debe diluir al 5%, se debe pasar al 5%. Esa es la más usada. Normalmente es lo mejor, es el más eficiente. Sin embargo, hay casos en donde por problemas de disponibilidad o por los procesos como se están manejando, no se puede usar ácido clorhídrico y otra opción es usar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es menos eficiente que el clorhídrico, entonces se debe usar más cantidad de ácido sulfúrico. Y ven aquí se usa 150 gramos de ácido sulfúrico por cada litro de resina. Y hay otro inconveniente cuando usamos ácido sulfúrico, y es que si la resina retuvo mucho calcio, el sulfato de calcio, acuérdense que el sulfato de calcio es insoluble, entonces se va a precipitar y puede taponar la resina. Entonces cuando usamos ácido sulfúrico, se recomienda que se haga una regeneración progresiva, se llama. Quiere decir que voy a pasar el ácido primero, una parte del ácido muy diluido al 2% y la otra mitad al 4% para prevenir esa precipitación del sulfato de calcio. Entonces, puedo usar también ácido sulfúrico, es menos eficiente, por eso debo usar más cantidad, 150 gramos de ácido sulfúrico por litro de resina, y debo hacer regeneración progresiva. La primera parte al 2% y la segunda parte al 4%. Y hay una tercera opción que a veces nos preguntan, que es el ácido nítrico. En teoría se puede usar también el ácido nítrico, son 140 gramos de ácido nítrico por litro de resina y se diluye al 10%. Sin embargo, aquí hay un problema y es que hay riesgos o hay peligros de explosión. Si ustedes miran la ficha técnica de las resinas, al final, donde dice peligros, dice que las resinas no se deben mezclar con ácido nítrico porque hay riesgo de explosión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Algunos clientes usan el ácido nítrico, pero hacen regeneración, digamos que abierto a la atmósfera para que no se genere, o los gases que se generen, pues se liberen rápidamente y no haya ese riesgo de explosión. Entonces, lo nombro porque hay clientes que lo han pedido y en teoría uno lo puede usar, pero siempre va a haber ese riesgo de explosión y hay que tener en cuenta eso. Entonces, si es mejor, o sea, si pueden evitar no usarlo, es mejor no. Es mejor irse por la opción de clorhídrico y sulfúrico. Esa era la resina catiónica, donde queríamos posicionar hidrógenos. Y sigue la resina aniónica. En la resina aniónica vamos a posicionar el ion OH, el hidróxido. Y eso se puede con una base fuerte. La más usada es la soda, el hidróxido de sodio. Se usarían 100 gramos de hidróxido de sodio por litro de resina y se debe diluir a una solución al 4%. Otra opción, cuando no se quiere usar la soda o cuando no se tiene disponible o
pues hay otra opción que es el hidróxido de potasio, que son 140 gramos, o sea, es menos eficiente, por eso se debe usar más. Y creo que es más costoso también que la soda. 140 gramos de hidróxido de potasio y se debe diluir a una solución al 5%. Todos estos datos que dimos son para resinas fuertes. Acuérdense que la charla pasada dijimos que también se pueden usar resinas débiles en diferentes procesos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer desmineralización parcial, yo puedo usar resinas débiles. Las resinas débiles tienen muchísima más afinidad, las catiónicas débiles por el hidrógeno y las aniónicas débiles por el OH. Entonces las resinas débiles se regeneran con la mitad de regenerante. Es decir, aquí yo dije que la catiónica eran 100 gramos de ácido, para la débil voy a necesitar solamente 50 gramos. Y en la aniónica lo mismo. Y hay varios procesos de paso del regenerante y un proceso es contracorriente, ahorita ya lo vamos a mirar, pero cuando se regenera en contracorriente también puedo usar la mitad de estos valores que acabé de mencionar. Entonces aquí, no serían, aquí serían 50 gramos de ácido clorhídrico y 50 gramos de soda, porque el proceso en contracorriente es más eficiente. Hay unos casos, por ejemplo, que se usa resina aniónica para remover nitratos. En ese caso, la resina aniónica, que es la misma fuerte que yo estaba usando aquí en desmineralización, yo necesito posicionar ese ion cloruro, no necesito ponerle OH, sino ion cloruro, entonces yo puedo hacer la regeneración con sal. Es una resina aniónica, como es una resina aniónica, la resina lo que va a coger es el cloruro, o sea, la parte negativa. Parece que la sal la uso también aquí en un suavizador para la catiónica, pero la catiónica va a coger ese sodio que es el ion positivo. Entonces, yo puedo regenerar también la aniónica con sal para posicionar el ion cloruro. Y el ion cloruro es suficiente tiene la suficiente fuerza para remover los nitratos del agua. Cuando tengan eso, cuando su requerimiento sea solo nitratos, pueden utilizar la resina aniónica en forma cloruro. Digamos que estos son los datos generales de cantidades, de concentraciones de los regenerantes que normalmente se usan en los diferentes procesos de regeneración. Y como les decía, hay varias formas de pasar el regenerante. Entonces, la primera forma se llama regeneración en cocorriente. Cocorriente quiere decir que el agua, en este caso, entra de arriba hacia abajo y pues sale por abajo, y el regenerante va en el mismo sentido también. Entonces, cuando se satura la resina, cierro la entrada de agua a tratar y paso el regenerante. El regenerante también va a entrar por arriba y va a salir por abajo. Por eso se llama cocorriente. Y hay otro proceso que es contracorriente. Si miramos, el agua va a entrar también, igual que en el anterior, de arriba a abajo. El agua entra de arriba a abajo. Pero el regenerante, cuando se sature la resina, paramos la entrada de agua, vamos a regenerar. El regenerante ya lo voy a pasar en sentido inverso. En este caso, de abajo hacia arriba. Es muy importante esto que ponemos aquí, que la resina debe estar inmóvil cuando se hace la regeneración. ¿Qué quiere decir inmóvil? Como les dije, estos son perlas de plástico de 0.3 milímetros, son muy livianitas, entonces cualquier flujo ascendente hace que la resina comience a flotar dentro del filtro, ¿cierto? Entonces, si comienzan a flotar y a moverse dentro del filtro, no van a quedar bien regeneradas. Entonces, la resina debe ser inmovilizada dentro del filtro para que esté quieta mientras está pasando el regenerante. Eso se puede hacer de dos formas. Una es colocando un plato perforado en la mitad que evite que la resina se suba en ese momento de la regeneración. O la otra es que a la medida que yo paso el regenerante de abajo hacia arriba, entre agua de arriba hacia abajo y los dos los saco por la mitad. Entonces este flujo descendente de agua que va a salir por la mitad evita que la resina se suba porque pues hace presión hacia abajo.
¿Listo? Pero es importante ese tema de mantener el lecho inmóvil durante la regeneración. Esta es la opción 1 de contracorriente. La otra opción es que el agua a tratar ya no vaya de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Yo puedo entrar el agua a tratar de abajo hacia arriba y el regenerante de arriba hacia abajo, en sentido inverso. Este proceso de la opción 2 es mucho más eficiente que el anterior. Primero, el filtro se puede llenar más. Decíamos que el filtro lo llenábamos un 50% con resina. En este caso de flujo de agua ascendente, podemos llenar el filtro incluso hasta el 80%. Eso quiere decir que un filtro del mismo tamaño, pues obviamente me va a durar más tiempo porque contiene más cantidad de resina. Entonces hay una inversión inicial mucho menor y un tiempo de ciclo de trabajo más largo. Obviamente, pues cuando se satura la resina, pues se cierra la entrada de agua. La resina cuando el agua está de abajo hacia arriba, digamos que en este diseño de la opción 2 es muy importante el caudal de agua de entrada porque la resina debe subir como el lecho completo como un pistón, o sea, no se puede revolver, sino que debe subir como un pistón porque la idea de que los filtros funcionan mucho mejor cuando la resina se mantiene siempre el lecho quieto, o sea, sin revolverse. Si se revuelve, se pierden algunas ventajas que dan mejor calidad de agua. Entonces, en el diseño de estos filtros de flujo ascendente de agua, el caudal de agua de entrada es muy importante. Tiene que ser tal que la resina se suba compacta como un pistón. Cuando estoy pasando el agua de abajo hacia arriba, la resina se va a subir y se va a quedar presionada en la parte superior del filtro. Cuando cierro la entrada de agua, pues obviamente se va a decantar nuevamente y ahí ya puedo pasar el regenerante de arriba hacia abajo. Otra ventaja de este proceso es que normalmente si yo, por ejemplo, si yo uso ácido y soda y yo en el proceso anterior utilizo una bomba, por ejemplo, preparé mi regenerante en un tanque y bombeo el regenerante, pues obviamente la bomba debe ser resistente a los productos químicos, ¿cierto? Y además debe ser más grande porque como es flujo ascendente, debe tener más potencia. En este caso no, porque como el flujo es descendente, ya no necesito una bomba de tanta potencia. Entonces digamos que ahí hay un ahorro energético y también un ahorro en costos de las bombas que yo uso para pasar los regenerantes. Entonces fíjense que hay dos procesos de contracorriente. Cada casa, cada fabricante de resina ha patentado diferentes procesos. En el caso del Levatit hay 3 procesos que son con flujo ascendente que están patentados por Lanxess. Y cuando cualquiera de ustedes quiera, podemos enviarle la información. Nosotros tenemos el software para hacer los cálculos, porque tienen que estar muy bien diseñados para que obviamente sean eficientes y cumplan con los requerimientos. Bueno, y también hay lechos mixtos. Ustedes saben que hay filtros que están diseñados para colocar resina catiónica y aniónica, pero no en filtros separados cuando yo hago desmineralización, sino que se colocan en el mismo filtro. Esa resina se mezcla. Después de que queda bien mezclada, normalmente esa mezcla es con inyección de aire, de abajo hacia arriba. La resina se mezcla muy bien y luego se pasa el agua a tratar de arriba hacia abajo. Cuando la resina se satura, hay que separar la resina. Entonces, con paso de agua de abajo hacia arriba, la resina aniónica es menos densa que la resina catiónica, entonces solo con flujo ascendente se va a posicionar arriba la resina aniónica y abajo la resina catiónica. Si normalmente estos filtros van a tener unas mirillas aquí en la mitad del filtro y justo en donde está la separación de la resina catiónica y aniónica, como las resinas tienen diferente color, uno en la mirilla puede ver la línea de separación de las resinas. Cuando están separadas ya puedo pasar el ácido y la soda. En este caso la soda se inyecta por arriba
y el ácido se inyecta por abajo. Se pueden pasar al tiempo. Los dos, el ácido y la soda, saldrían por la mitad, por un colector que hay en la mitad. Y entonces así se evita que la soda toque la catiónica o que el ácido toque la aniónica. Si el filtro no, digamos que no lo tenemos bien diseñado para hacer esto, se pueden pasar los regenerantes independientemente también. Entonces, por ejemplo, voy a pasar el ácido, entonces inyecto el ácido y por arriba inyecto agua. Y van a salir los dos aquí por la mitad. Entonces el agua descendiendo va a evitar que el ácido pues toque la resina aniónica. Y después de pasar el ácido, pues hago el inverso. Inyecto la soda por arriba y por la parte de abajo inyecto agua para evitar que la soda toque la catiónica. Digamos que ese es el otro proceso de regeneración en un lecho mixto. Estos lechos mixtos son muy eficientes, sobre todo en calidad de agua producida. Cuando queremos producir agua ultra pura, normalmente usamos resina mixta, porque se dan conductividades de 0.05 microsiemens más o menos. O sea, es muy, muy, muy buena la calidad de agua. Bueno, entonces digamos que para resumir el proceso, eh, el primer trabajo, bueno, el primer punto aquí habla de la activación de resina que también nos preguntan a veces. La activación es lo mismo que la regeneración. Eh, digamos que sí, porque básicamente lo que se hace es una regeneración, pero con el doble de cantidad de regenerante o una doble regeneración. Eso es cuando se llama activación de resina. ¿Cuándo se hace activación de resina? Por ejemplo, la resina catiónica normalmente viene de fábrica en ciclo sodio, o sea que dentro de las perlas está posicionado el ion sodio. Pero si yo la voy a usar para desmineralizar, el ion sodio no me sirve, tengo que poner el ion hidrógeno. Entonces debo pasar un ácido para quitar el sodio y posicionar el hidrógeno. Eso es lo que se llama activación. O sea, la resina nueva la coloco dentro del filtro, la dejo humectar varias horas y después procedo a hacer la regeneración con doble cantidad de regenerante. Eso es lo que llamamos activación. En la aniónica, pues lo mismo, la aniónica viene en forma cloruro, pero para desmineralizar el cloruro no es el ion que yo necesito, sino como vimos antes es el ion OH, el hidróxido. Entonces debo quitar el cloruro y poner el hidróxido, entonces debo hacer doble regeneración con soda cáustica. Ese es el tema de activación. Después, pues se hacen los enjuagues, como si fuera una regeneración normal, y se pone en servicio el filtro. Como hablábamos antes, eh, después de que se pone en servicio el filtro, de acuerdo a los cálculos que se hayan hecho, va a durar un día, 2 días, una semana, un mes, depende cómo haya sido el diseño. Se va a saturar la resina. En el momento en que se satura, pues obviamente el agua tratada se va a salir de especificaciones. Si es un suavizador, pues la dureza se va a subir. Si es un desmineralizador, pues se va a subir la conductividad. Y entonces debemos parar el proceso y proceder a hacer la regeneración. La regeneración comienza con un retrolavado. Retrolavado es pasar agua de abajo hacia arriba. Este retrolavado lo que busca es eliminar posibles finos que se hayan pasado de los filtros anteriores o de las mismas partículas de resina que a veces se van fracturando con el tiempo. Hay que eliminar todos esos finos o descompactar la resina porque a veces se forman canales preferenciales como sí, canales por donde el agua pasa y no queda bien tratada, entonces el retrolavado ayuda a eso. Este retrolavado son más o menos 10 minutos. Después del retrolavado se cierra la entrada de agua de abajo hacia arriba y se esperan 5 minutos porque pues obviamente en el retrolavado la resina se levantó, se comenzó a mover dentro del filtro. Entonces hay que esperar 5 minutos a que vuelva y se decante y quede en el fondo del filtro para proceder a hacer la regeneración, que es el paso del regenerante. En el paso del retrolavado hay una velocidad máxima de retrolavado y el retrolavado es diferente para todas las resinas. Entonces no les puedo decir cuál es la velocidad de retrolavado. Tienen que ir a las fichas técnicas porque dependiendo del tipo de resina, el retrolavado es diferente porque todas tienen diferente densidad.
Entonces, eso lo da la ficha técnica. Después de hacer el retrolavado, se hace la regeneración. La regeneración, como vimos en la imagen anterior, pues se usa el regenerante que se debe usar de acuerdo al proceso que esté manejando. Se pasa al regenerante, el tiempo de paso, ya les dije, entre 20 y 40 minutos. Si pasa muy rápido es un problema porque no le da tiempo suficiente a que haga el intercambio. Y si se demora más, es posible que se esté diluyendo mucho el regenerante y entre más diluido, pues también el intercambio es más difícil. Y obviamente se está gastando tiempo que es importante en un proceso, en una parada de producción, ¿cierto? Después de la regeneración, hay que hacer un enjuague lento. El enjuague lento es porque cuando ustedes hacen las cuentas de los regenerantes, por ejemplo en este filtro, digamos que hay 100 litros de resina. Si aquí hay 100 litros de resina y ustedes preparan el regenerante a la concentración que nos dice la ficha, normalmente le va a dar una cantidad cercana a los 200 litros de solución regenerante. O sea, el doble de lo que tienen de resina. Entonces, cuando yo comienzo a pasar el regenerante entra por arriba, si es corriente, y cuando se desocupa el tanque con los 200 litros de regenerante, aquí o sea, la mayoría de regenerante todavía está dentro del filtro, ha comenzado a salir, pero muy poquito, y aquí hay 50% de volumen de agua que estaría lleno del regenerante que no ha pasado por la resina. Entonces el enjuague lento es a la misma velocidad de regeneración para asegurar que esta cantidad de regenerante que está arriba y que no ha pasado por la resina pase a la velocidad recomendada de regeneración. Por eso se llama eso enjuague lento. Después del enjuague lento, que es más o menos, también debería demorar la mitad del tiempo de la regeneración, es decir, si me demoré 20 minutos, el enjuague lento serían 10 minutos, porque acuérdense, necesito que termine de pasar este 50% que todavía está arriba. Después se hace el enjuague rápido, ya sé que ya pasó el regenerante por la resina, ya puedo hacer el enjuague rápido. El enjuague rápido dice que es el enjuague rápido se puede hacer a la velocidad de trabajo que ya tienen diseñada o depende de la válvula que hayan montado. ¿Cuánta agua se gasta para el enjuague rápido? Más o menos 6 a 10 volúmenes de lecho. Entonces, si yo les dije que aquí tenía 100 litros de resina, para el enjuague rápido me voy a gastar 600 a 1000 litros de agua de enjuague. Más o menos en promedio se gasta eso. Aquí obviamente en el enjuague se hace el control. Si es un suavizador, pues se comenzará. Normalmente el enjuague yo lo puedo hacer ya con el enjuague rápido. Bueno, ese es otro tema importante. Si es posible, es mucho más eficiente que, por ejemplo, en un suavizador yo haga los enjuagues, yo haga la dilución del regenerante y los enjuagues con agua suavizada, o sea, con agua que no tenga dureza. Y si es un desmineralizador, que yo haga la dilución del regenerante y el enjuague con agua desmineralizada. Eso es muy importante porque los ciclos de enjuague se reducen muchísimo, se reducen bastante, o sea, es muy importante eso. Hay personas que nos llaman y dicen, es que llevo un día enjuagando. No, uno no debe enjuagar un día. Si lleva un día enjuagando, pare y revise porque hay algo mal. No puede uno demorarse todo un día pasando agua, enjuagando cuando decimos que el enjuague se da máximo con 10 volúmenes de lecho. Entonces, agua suavizada para suavizadores o agua desmineralizada para hacer los enjuagues en un desmineralizador. Eso es muy importante. Y obviamente la calidad de agua de esa resina regenerada de esa forma va a ser mucho, mucho mejor y el ciclo va a ser más largo también. Bueno. Aquí vamos a hablar de
los diferentes sistemas que uno ve en el mercado. Y uno de esos es los que tienen una válvula, como este que tenemos en la gráfica. Esto es una imagen de un suavizador ahí que bajé de internet. Tienen una válvula, yo la llamo multiport, pero pues es una válvula automática que simplemente se acciona y digamos que la cualidad, la cualidad de este proceso es que estos tienen un tubo que baja dentro del filtro y de acuerdo a cómo esté posicionada la válvula, los flujos, las direcciones de los flujos cambian. Entonces, cuando la válvula se pone en la posición de servicio, el agua entra, sale por fuera del tubo, o sea, sale hacia el filtro, pasa por la resina y es recogida por dentro del tubo, sube por el tubo y sale al punto de uso. Ese es el servicio. Si yo a la válvula la cambio a succión de regenerante, bueno, no, a retrolavado, por ejemplo, retrolavado, necesito que el agua vaya en sentido inverso. Entonces, cuadra las posiciones ahí internas en la válvula y el agua va a entrar, pero ahora no va a salir por el tubo, sino que va a entrar por el tubo. Sale por abajo y pasa por la resina hacia arriba. Digamos que esto tiene pues algunas ventajas porque se evita el manejo de tantas válvulas y de hacer la estructura en PVC de tuberías y 10 válvulas para operar un equipo. Hidráulicamente, a veces el tubo interno puede tener un problema porque pues es un elemento extraño dentro del lecho de resina y puede hacer que se forme un canal ahí pegado al tubo por donde puede pasar agua sin tratar. Pero digamos que ya estos equipos se han posicionado mucho en el mercado y la mayoría los usa y funcionan. Aquí normalmente, pues obviamente también tenemos el tanque donde se va a preparar el regenerante. Y entonces aquí hay un punto importante que hay que aclarar a la hora de la regeneración. Normalmente estas válvulas automáticas o semiautomáticas o incluso la válvula de timón, que no es automático, sino es manual, ellos tienen un venturi interno para succionar el regenerante. O en unos equipos más grandes, en la tubería ponen un venturi para succionar el regenerante. ¿Cómo funciona el venturi? El venturi funciona por paso de agua, o sea, va a pasar agua del acueducto o agua desmineralizada o agua suavizada, como dijimos, y el paso de agua hace un vacío que hace que succione del tanque el regenerante. Quiere decir que si yo tengo aquí el regenerante preparado a una concentración determinada, una concentración X, cuando se succione, como aquí está entrando agua, aquí se va a diluir en la tubería y a la hora que va a pasar por la resina, va a ir más diluido de lo que yo lo había preparado. Eso es muy importante porque como recuerdan aquí en los datos que miramos, aquí decimos que en un suavizador la solución debe ir al 10%. En un desmineralizador el ácido debe ir al 5%, el clorhídrico. La soda al 4%. Eso es la concentración en el momento en que el regenerante está pasando por la resina. Entonces, si yo estoy usando estas válvulas, debo preparar aquí el regenerante más concentrado y hacer un aforo de los caudales para que cuando se diluya y pase por la resina esté a la concentración que decía arriba, esté al 10% para el suavizador, al 4% para el ácido o al 5% para el ácido. Al revés, al 5% para el ácido y al 4% para el ácido. Así debe ser. Entonces, eso es muy importante. Cuando hay venturi, hay que preparar en el tanque el regenerante más concentrado. Yo aquí les hice unos cálculos general porque uno no puede decirles no puede darles un dato exacto, sino que ustedes tienen que hacer ese ejercicio de hacer los aforos, porque la velocidad de paso del agua y de succión del venturi es diferente dependiendo del tipo de válvula, primero,
dependiendo de la presión de la bomba o de la presión del agua que está entrando y dependiendo del diseño que yo tenga del equipo, el diseño hidráulico. Eso afecta la velocidad de paso del agua. Entonces, hay que hacer el aforo de los caudales. ¿Cómo se hace el aforo? Simplemente cuando llenan aquí de agua el tanque de regenerante, solo con agua, cuando ponen la resina nueva, o bueno, pueden poner el regenerante si ya van a regenerar, y marcan el tanque y miran a ver en un tiempo determinado cuántos litros succionó y van mirando a la salida cuánta agua está produciendo, está saliendo y hacen la relación. Entonces aquí como para ayudarles un poco yo decía, normalmente si yo preparo el regenerante al 30%, o sea, si aquí en el tanque lo coloco al 30%, estos datos son si yo preparé el regenerante al 30%. Entonces yo preparo el regenerante, que puede ser la sal, el ácido, la soda, al 30%. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, para la soda, que pase al 4%, por cada litro de succión de la soda al 30%, deben pasar 6.5 litros de agua. ¿Sí? O sea, a la salida deben ir 7.5 litros cuando yo estoy haciendo el aforo. Si yo quiero es que esté al 5% por cada litro de succión de regenerante, por ejemplo en el ácido, deben pasar 5 litros de agua. O en el suavizador, si yo quiero que pase al 10% por cada litro de succión de regenerante, deben pasar 2 litros de agua. Entonces, este paso es muy importante para que se dé la concentración exacta del regenerante cuando está pasando por el lecho de resina. Hay que hacer el aforo, ese es un ejercicio que tienen que hacer todos cuando tienen el equipo nuevo para dejarlo después en los manuales a qué velocidad se maneja. Y recuerden que el tiempo de paso es de 20 a 40 minutos. Ahí me están preguntando que si se debe utilizar agua tratada o cruda para regenerar. La idea es que se utilice agua desmineralizada, como decía Juan Carlos, para procesos de desmineralización y agua suavizada cuando son procesos de suavización. Yo le hago este ejemplo a todos mis clientes y es que este proceso es como si usted lavara una camisa. Usted tiene que utilizar agua limpia para lavar su camisa. Entonces, en este caso, dependiendo del proceso el que usted vaya a hacer o esté haciendo, suavización o desmineralización, el agua debe ir respectivamente procesada, en este caso suavizada o desmineralizada. ¿Listo? Bueno, em, igual nosotros con mucho gusto les podemos decir, ya dependiendo de la cantidad de resina y los regenerantes, cómo sería la dilución en cada caso. Bueno, pero la idea es que ustedes sepan cómo hacer el ejercicio del aforo de los caudales para la regeneración. Hay otros equipos como este, que también es una foto ahí de internet, en donde no hay esa válvula multiporo automática o la válvula de timón, sino que simplemente se hicieron con válvulas normales de bola o de compuerta en las tuberías. Entonces aquí no va a haber dilución del regenerante. El regenerante se va a preparar en un balde o en un tanque a la concentración que dice. Entonces voy a preparar la soda al 10%, el ácido al 5% o la soda al 4% y la voy a bombear o la voy a mandar directo. Ahí no tengo que hacer esos cálculos que les dije porque ya, eh, como no hay dilución en la línea, ya preparo el regenerante a la concentración que yo necesito ahí en el tanque. Entonces ahí digamos que aquí no hay tanto complique. Bueno, aquí coloqué algunas preguntas que nos han colocado cuando hay problemas en regeneración, pero pues si por favor escriben al chat qué otras preguntas tienen o qué otros problemas han tenido para irles resolviendo. Mientras tanto, entonces voy a ir aquí hablando de eso. Entonces a veces nos dicen que en desmineralización la conductividad o el valor de dureza no baja después de haber regenerado, después de que se pasó el regenerante. Nosotros lo primero que decimos es
destape el filtro y revise la cantidad de resina instalada. Esto parece descabellado, pero nos ha pasado ya varias, no una vez, sino varias veces, que las resinas, que el filtro está sin resina, por alguna razón se rompió la boquilla o algo y la resina se fue con el agua al desagüe. Entonces, claro, si no hay resina, pues usted lo puede pasar, puede regenerar 20 veces, pues no va a pasar nada porque no hay resina. Entonces, lo primero es revisar que si hay resina. Segundo, ya entra uno a revisar las cantidades y concentraciones del regenerante usado y la calidad del regenerante. En la costa una vez un cliente también nos llamó y nos decía, no, no funciona, cambia, porque habíamos hecho cambio de resina. Cambiamos de resina, la regeneramos, hacemos igual que antes, todo se está haciendo igualito, pero no funciona. ¿Pero qué han cambiado? No, nada, no hemos cambiado nada. Cuando llegamos allá, miramos la sal y por alguna, ese día fue por casualidad, nos dijeron, no, es que esa sal la compramos a otro proveedor. Yo le dije, ah, y pidieron el certificado de análisis de la sal. No. Y entonces la sal que estaban utilizando tenía dureza. Entonces, si la sal que se usa tiene calcio y magnesio, pues obviamente la regeneración no va a quedar bien porque yo, en teoría, en ese proceso quito el calcio y magnesio para posicionar sodios. Pero si la salmuera tiene calcio y magnesio, ese intercambio no se va a dar tan fácil. Entonces la calidad del regenerante también es muy importante. Los regenerantes deben ser lo más puro posibles. A propósito de eso, por ejemplo, cuando se usa ácido, ustedes han oído hablar del ácido muriático. Entonces, también nos dicen, oiga, yo puedo usar ácido muriático. Entonces, pueden hacer el ensayo, pero lo que pasa es que a veces el ácido muriático lo mezclan con otras cosas. Entonces, como les digo, entre más puro es el ácido, la regeneración va a quedar mejor y el tiempo del ciclo de trabajo va a ser mucho más largo. Entonces, hay clientes que regeneran con ácido muriático y les va bien. Pero Ahí para complementar una cosita, nos dimos cuenta con un cliente de nosotros que regeneraba con ácido muriático. Al momento de hacer el cambio de resinas, pasado un año, el filtro por dentro, bueno, la resina por dentro se compactó. Eh, no pudimos determinar el motivo, pero sabemos que influye muchísimo el tema del ácido muriático y lo que está diciendo Juan, es importante saber qué tiene el ácido, porque en este caso tenía unos componentes que hicieron que la resina se endureciera. Sí, entonces, al usar este ácido, pues puede ser una de las implicaciones también que a largo plazo vamos a ver reflejadas en nuestro sistema. bueno, y el tercer paso, cuando no les da, es revisar las conexiones, los empaques de las válvulas. Y en el caso de estos filtros, revisar que es muy frecuente también. Hemos visto que este tubo se suelta y se baja. Entonces, cuando yo hago el diseño del equipo, este tubo debe pegar en el fondo del filtro para que no haya la posibilidad o riesgo de que se salga. En algunos equipos nos hemos dado cuenta que lo dejan muy cortico y por la presión se sale. Entonces, como yo les decía, el regenerante, en el caso del regenerante, tiene que entrar aquí se succiona, va por fuera del tubo, ¿cierto? Pasa por la resina y entra por el tubo. Pero si el tubo se soltó, pues el regenerante simplemente entra y aquí mismo vuelve y sale. No hace el recorrido porque simplemente está abierto ahí el orificio, entonces entra y sale ahí en la misma válvula sin hacer paso. El regenerante está pasando derecho sin pasar por la resina. Eso también es muy frecuente que haya pasado y han regenerado 2, 3 veces y obviamente no hay efecto porque no pasa. O revisar también el empaque. A veces eso lleva un empaque ahí eh, donde hace contacto el tubo con la entrada de la válvula. Revisar que el empaque esté bien porque cualquier fisura, digámoslo así, como eso normalmente es a presión, es posible que parte del regenerante se pierda. Bueno,
A veces muchos clientes tienen problemas con el pH cuando hay desmineralizador, sobre todo porque no baja de 9. Esto lo hablamos ya en una charla hace varios meses del tema de los desmineralizadores y la principal causa para que el pH siempre esté por encima de 9, porque usted pasa el regenerante en la resina aniónica. O sea, primero siempre se regenera la catiónica, enjuago, pongo en funcionamiento el filtro catiónico y después pongo a trabajar el aniónico. Perdón, pongo a regenerar el aniónico. Eh, y en el aniónico es donde yo mido conductividad para, para mirar pues cómo va el enjuague y eso, y el pH. Sin embargo, la mayoría de veces el pH se sube no porque haya soda, o sea, ya hice el enjuague, ya como les dije, 10 volúmenes de lecho para hacer el enjuague. Si ya pasó más de 10 volúmenes de lecho, hay algo raro. Hay que parar el proceso y revisen. Eh, entonces los clientes se ponen a enjuagar el aniónico y enjuagan y enjuagan. Y resulta que el problema está en el catiónico. Si en el catiónico quedó mal regenerado, el catión más difícil de retener es el sodio. Es el primero que suelta la resina cuando se satura. Cuando la resina se satura, comienza a soltar los iones por los que tiene más afinidad y a coger los otros. Entonces el sodio es el primero que comienza a salir. Como el sodio se pasa al filtro aniónico y en el filtro aniónico se suelta OH, se está formando soda. Entonces hay una formación continua de soda que hace que el pH se suba. Entonces normalmente hay que revisar cómo se hizo la regeneración del catiónico y que esté dando bien ese proceso para ajustar el pH. Y obviamente revisar las condiciones de agua de entrada. Había un cliente que nos decía que por qué no ajustaba ahí, pero el pH del agua de entrada era 10. Entonces yo le decía, no, pues que el agua ya de entrada tiene un pH muy alto. Entonces las resinas remueven, pero digamos que influye también la calidad de agua que está entrando. Bueno, ¿qué pasa si me equivoco y le paso ácido a la aniónica y la soda a la resina catiónica? Esto también varias veces ha pasado, nos han llamado preocupados porque el operario se equivocó y invirtió los regenerantes. Entonces no pasa nada, no es grave. O sea, lo grave es que perdieron los productos químicos porque pues, se gastaron y no se usaron. Pero las resinas tienen pHs amplios de trabajo, normalmente las dos son de 1 a 14, tanto la catiónica como la aniónica, entonces si yo le paso soda a la catiónica no hay problema. De hecho, una forma de sanitizar la resina aniónica es con soda, entonces no hay ningún problema. Y lo mismo si le paso ácido a la aniónica tampoco se va a dañar. Simplemente la resina catiónica va a retener el catión. Entonces, si yo le pasé soda cáustica, que es NaOH, pues la catiónica va a coger el sodio y el OH se va. Entonces, lo que hice fue posicionar sodio en la resina catiónica. Y la resina aniónica, como coge los aniones, en el ácido clorhídrico va a coger el ion cloruro. ¿Listo? Eso es lo que pasaría ahí. O sea, simplemente habría que volver a hacer la regeneración, pues en el orden adecuado. Pero no se dañan las resinas por haberle pasado el regenerante equivocado. Bueno, ¿cuánto dura el ciclo de trabajo después de la regeneración? Eh, Esto depende mucho, o hay muchos factores que afectan el tiempo del ciclo de trabajo. Cuando yo hago la regeneración, depende mucho de la concentración del regenerante, por eso les decía, la idea es que pase al 10% la sal, al 4% la soda y al 5% el ácido. Eso es muy importante. Que la sal pasó al 9 o al 11, no es tan crítico, pero tratar de que siempre esté al 10, o sea, tampoco es que sea tan fija la cosa o tan restrictiva, pero por ahí cerca. Y lo mismo con el ácido y la sal. Eh, pero entonces, si está muy diluido, si era al 10 y lo estoy pasando al 2, pues claro, al 2 sí ya es muy, muy diluido, ya no.
el proceso de intercambio se da porque hay diferencias de concentración. Entonces, si la diferencia de concentración es muy bajita, pues la eficiencia del intercambio también va a bajar. Eh, bueno, la resina nueva, ya dijimos, hay que ser activada. Normalmente la resina nueva cuando viene de fábrica eh, viene, es decir, el primer ciclo de trabajo va a ser un ciclo largo y muy bueno porque porque digamos que está casi al 100% llena del ion que yo necesito. ¿Sí? Entonces en un suavizador, por ejemplo, la resina catiónica casi que está al 100% lleno de sodios. Entonces el ciclo va a durar harto. Pero después cuando regenero, la resina va a trabajar solo pues una parte más bajita, dependiendo de cómo haya hecho yo la regeneración. Entonces, miremos aquí un momentico. Aquí, por ejemplo, está la gráfica de, por ejemplo, la sal. Nosotros decimos que se recomienda 200 gramos de sal por cada litro de resina, pero con 200 gramos de sal por litro de resina, la capacidad de intercambio va a ser un poquito más arriba de 1.4. La resina, teóricamente, si usted mira la ficha técnica, la S1567, que es la que tenemos ahorita, la capacidad es 2 equivalentes por litro, 2, pero normalmente va a trabajar en 1.4. ¿Listo? Yo le podría echar 300, va a subir un poquito, pero no va a subir mucho. Entonces, por eso, digamos que 200 es como el valor promedio en donde más o menos va a trabajar bien el proceso. Por eso se recomienda 200 gramos. Si uso 100 gramos nomás, pues la capacidad que va a alcanzar la resina es más poquita y el tiempo del ciclo de trabajo va a ser más cortico. Entonces, ya desde el momento de dosificación de regenerante es de la cantidad de regenerante ya afecta el tiempo del ciclo de trabajo porque está afectando la capacidad de operación de cada litro de resina. Entonces ahí ya, va a haber una afectación. Obviamente la calidad de agua de entrada influye. Si cambian las condiciones de agua de entrada, pues también cambia la calidad. Perdón, el ciclo de trabajo, el tiempo de trabajo. A veces los clientes, nosotros teníamos un cliente en Funza y resulta que en Funza hay unas, en las horas pico, eso fue hace 10 años, yo no sé ahora si sea lo mismo, ha cambiado, pero hace 10 años, en las horas pico, el acueducto de Funza no alcanzaba para dar el abastecimiento a toda la población y entonces usaban agua del acueducto de Bogotá, o sea, mandaban también, bombeaban agua del acueducto para poder suplir todo. Entonces, cuando mandaban agua del acueducto de Bogotá, el agua del acueducto de Bogotá, la conductividad era 70, pero cuando mandaban agua del acueducto de Funza, la conductividad era 300, pero ellos no sabían y ellos llenaban un tanque que se abastecía para, para el desmineralizador y entonces averiguando, ellos cuando llenaban el tanque era por la noche, que era horas no pico, entonces usaban agua con alta conductividad. Pero cuando íbamos a hacer los ensayos, los análisis, era a las 8 de la mañana, que era donde había picos de agua y estaban mandando agua del acueducto de Bogotá. Entonces, fíjense que hay cosas por allá a veces escondidas que no, que uno no se da cuenta o que el cliente no se da cuenta. Bueno, eso es, no sé si hay más preguntas, Jordan, si me ayudas ahí, por favor, un momentico. Sí, tenemos, si te devuelves porfa a la gráfica donde mostrabas, tengo aquí ya, donde mostrabas el proceso de regeneración. Nos preguntan que si es importante regular el flujo de enjuague, y si es así, a cuál flujo se debe regular. Sí, en el proceso en el que Juan Carlos mostraba, hablábamos de dos tipos de enjuague.
El primero es el enjuague lento, que se realiza tan pronto se hace el proceso de succión, o sea, terminamos de succionar el regenerante y se hace un enjuague lento para garantizar que todo el regenerante que tenemos en esta área libre se vaya del filtro, ¿sí? Esa velocidad puede manejarse a la misma velocidad de regeneración y también tenemos un enjuague rápido, que ya lo podemos hacer a la velocidad de flujo de servicio a la cual estamos operando el equipo, ¿sí? Este mismo cliente nos pregunta, regenerando con agua desmineralizada, debo esperar a que la conductividad, bueno, si yo enjuago con un agua, digamos, para el ejemplo lo voy a hacer de 2 microsiemens, lo común sería que cuando ya esté en menos de 10 microsiemens la resina, ya es una señal de que está bien enjuagada. Es decir, si yo estoy enjuagando la resina ya después de pasar los regenerantes con 2 microsiemens, mi indicio de que ya está súper bien enjuagada es que a la salida de ese enjuague la conductividad sea la misma a la que yo estoy entrando. ¿Sí? En este caso del ejemplo, 2 microsiemens. ¿Y qué tiempo de enjuague debe haber entre las columnas? El tiempo va a depender de la cantidad de agua que usted necesite pasar por el filtro. En este caso, para el enjuague lento, nosotros lo que hacemos es calcular el volumen total del filtro y a ese volumen total del filtro le restamos la cantidad de resina. Es decir, si este filtro tiene un volumen total de 80 litros y mi filtro tiene, digamos, 40 litros de resina, yo calculo que el enjuague lento va a ser una proporción igual o similar a la cantidad de regenerante que yo acabo de pasar. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar, digamos, si pasé 40 litros de regenerante, los tengo acá, paso otros 40, esos 40 litros de agua nueva van a hacer que los otros 40 ya se bajan del filtro. Y el enjuague, lento, el enjuague rápido, pues va a ser de 6 a 10 volúmenes de lecho. Ahí sí ya no lo calculamos tanto por el tiempo, sino más por la cantidad de agua y la calidad de agua que está saliendo al final del enjuague. ¿Sí? Aquí está de 6 a 10 porque es posible que cuando lleguemos a 6 volúmenes de lecho, ya el agua esté saliendo en muy buena calidad, el pH se haya regulado o la conductividad, si la estoy haciendo con un agua desmineralizada muy buena, ya se haya bajado también. ¿Listo? No tengo más preguntas por mi parte, no sé si tú de pronto en tu chat tienes, pero si tienen más Y preguntas, nos pueden hacer las preguntas abriendo el micrófono. Vamos a responder 5 minutos preguntas porque ya nos pasamos un poco del tiempo. Si nos quieren hacer preguntas por chat, nosotros lo que hacemos normalmente si no alcanzamos a responderlas es hacer un documento con el resumen de toda la charla y las respuestas a todas las preguntas. De hecho, las preguntas que ya nos hicieron también van a ser respondidas tan pronto acabemos la charla. Se hace un documento y normalmente, como les dije al principio, una semana después estamos enviando esta respuesta. Así que si tienen más preguntas, pues pueden hacerlas en este momento. bueno, aquí yo tengo, Jordan, una pregunta que dice, eh, pregunta, buenos días, ¿es posible regenerar solo una columna? ¿Y qué tan recomendable es? Entiendo que es un desmineralizador, me imagino que es un desmineralizador. Eh, digamos que ahí hay un tema. Normalmente, si el desmineralizador está bien diseñado, me debería dar más resina catiónica, perdón, más resina aniónica que resina catiónica. Normalmente es como 2 de catiónica por 3 de aniónica. Es decir, en un desmineralizador podría yo tener 50 de catiónica y 75 de aniónica, más o menos. O sea, digamos que eso es como una regla ahí a grosso modo. Siempre el desmineralizador debe tener más resina aniónica porque la capacidad de intercambio de la resina aniónica es más bajita. Bueno, si vieron en las fichas técnicas, la teórica de la catiónica es 2 y de la aniónica es 1,3. Entonces, obviamente, como la aniónica tiene menos capacidad de intercambio, se debe colocar más cantidad de resina para que las dos se saturen al mismo tiempo. Entonces, en teoría, las dos se deberían saturar. Si lo hice así, al mismo tiempo, yo debería regenerar los dos filtros al mismo tiempo.
pues unos en uno después del otro, pero en el mismo momento. Si yo tengo dos filtros con igual cantidad de resina, es posible que, o sí, es muy probable que cuando el agua tratada sale de especificaciones y debo regenerar, es muy posible que se salió de especificaciones porque la resina aniónica ya se saturó, pero la resina catiónica todavía tiene, como hay más cantidad de resina, eh, todavía tiene capacidad de intercambio. Entonces, ahí pues sí aplicaría de pronto regenerar solamente el aniónico y esperar a que el catiónico también se salga de parámetros, pero tendrían que tener muy controlado y saber el catiónico en qué momento se sale de parámetros. Eso se logra con los pH, ¿no? Ya habíamos hablado en una charla anterior. Medir los pHs todos los días es muy importante porque el pH es un indicador muy claro de cómo están funcionando las resinas. Normalmente, cuando el agua pasa por la resina catiónica, el pH se debe bajar. El agua entró a 7, el pH se baja a 4 más o menos, alrededor de 4. Y cuando pasa por la resina aniónica, el pH se vuelve a subir. Va a estar entre 7 y 9. Depende, obviamente, de las calidades de agua y todo eso, pero se debe subir. Si pasamos agua por el filtro catiónico y el pH no bajó, el filtro catiónico no está funcionando. Si pasamos agua por el aniónico y no sube el pH, el filtro aniónico no está funcionando. Digamos que ese es un parámetro de control. Ahí en esa Ahí parte, respondí para eso. recordarles, perdón, te interrumpo un segundo, eh, a veces nos llaman, hicimos la regeneración y no nos dan. Tenemos un video en el canal de YouTube en el cual hacemos una prueba de escritorio. Ese video ya es muy conocido por muchos de nuestros clientes, que también nos sirve para verificar si el problema es la resina o es un problema hidráulico, un problema mecánico de algún filtro, de alguna válvula. También en el canal de YouTube está el video para que puedan realizar el ensayo. ¿Listo? Jordan, buen día, ¿me escucha? Buenos días, Norberto. Sí, señor, cuéntenos. Jordan, una inquietud. Tengo una planta que se me está presentando el problema. Yo te había explicado en días pasados que tiene un filtro catiónico, un aniónico y un catiónico, ¿sí? Pero el pH se me está quedando en ácido. ¿Cuál es el Entonces, pH de entrada del agua que van a tratar? 7.5, Listo. Si quiere, 7.5, se me para está quedando en ejemplo, 4.5 al claro, final de Pero, la planta. pero me dice que es que tienen un catiónico al final, ¿cierto? Sí, señor. es por eso. Bueno, entonces la idea sería que, digamos que ahí el equipo deben cambiar un poquito el sistema de operación. Entonces, el filtro catiónico al final se utiliza solamente después de que se hace la regeneración del aniónico, básicamente porque a veces algunos clientes tienen ese problema que les comentaba del pH, que está en 9 en 10 y pues no les sirve. Y entonces para no gastar uno agua de enjuague que voy a enjuagar otras 2 horas, ese filtro catiónico, ese tercer filtro con resina catiónica ayuda a que el pH se baje y que yo no bote agua de enjuague, sino que ya pueda usarla de una vez en el proceso. Sí. Pero en el momento en que después del filtro catiónico el pH ya esté en 7 o ya se esté bajando mucho, ya no lo deberían usar, sino debería haber un bypass que salga directo de la aniónica. Deberían revisar eso. Entonces, cuando ya el pH se les baja mucho, hacen el bypass, ya no usan el tercer filtro y siguen operando normalmente. Y ese lo colocan solamente cuando el pH se les sube. Ah, ya, listo. Una pregunta, otra preguntita. El orden en que uno regenere no influye en el resultado final. O sea, primero puedo regenerar catiónico o aniónico porque normalmente estamos regenerando primero el aniónico y después el catiónico. Normalmente, cuando uno diseña estos equipos, cualquier filtro o cualquier equipo con filtros,
el agua que entra a un filtro debe haber pasado por los filtros anteriores, porque casi siempre los filtros anteriores lo que hacen es tratar el agua para proteger el siguiente filtro, ¿sí? Sí. Entonces, si yo tengo filtro de arena, pues primero le hago retrolavado al filtro de arena para que funcione bien, para que no pasen sólidos al filtro de carbón ni a la resina. El filtro de carbón también lo hago el tratamiento de retrolavados para que funcione bien, para que no pase cloro, oxidantes orgánicos que me pueden dañar las resinas. Y en la resina es lo mismo. Primero regenero el filtro catiónico, eh, lo pongo a funcionar y cuando ya está funcionando, regenero el filtro aniónico, porque muchas veces, de acuerdo a la configuración del equipo, eh, el agua que entra es la misma que está pasando por los filtros anteriores, entonces sí debería tener regenerado el filtro catiónico antes del aniónico. Si usted Ok. los puede independizar y regenerar, como dijimos, de pronto el agua desmineralizada viene de otro lado y los puede aislar cada uno, sí, se pueden regenerar independiente, no importa. Bueno, aquí tenemos la última pregunta cortica. Nos preguntan cuántas veces se puede regenerar la resina. No sé si la quieres responder o la respondo. Y ya con esta pregunta finalizamos. Si tienen más preguntas respecto a la capacitación, aquí les voy a poner nuestros datos de contacto. Eh, estoy casi que seguro que me hablo con todos ustedes o que ya tienen por lo menos mi número. Sin embargo, pues ahí lo pongo nuevamente y cualquier duda o cualquier otra inquietud que haya podido quedar me la pueden transmitir. Así que pues nada, respondemos esta pregunta y ya con esta pregunta finalizamos. ¿Listo? ¿Cuántas veces se pueden regenerar las resinas? Que me despisté ahí un momentico. Bueno, las resinas, la vida útil de las resinas depende mucho de la calidad de agua que estoy utilizando. Ayer justo estábamos donde un cliente que el filtro lleva apenas 2 semanas. 2 semanas, pero obviamente es un agua residual y entonces es diferente si yo trato agua residual o si trato agua de acueducto o agua de pozo. Eso influye mucho, entonces depende mucho de la calidad de agua que estamos utilizando. Si la calidad de agua es muy, muy buena, las resinas catiónicas pueden durar, por ejemplo, los suavizadores. Tenemos clientes que han tenido las resinas 7, 8 años. En un desmineralizador es más bajito, normalmente son 3 años las catiónicas, 4 años y las aniónicas 2 años. Pero depende mucho del pretratamiento y de la calidad de agua que se está manejando. Entonces, digamos que no hay así un parámetro muy exacto, pero por lo menos 2 años, digamos, podrían durar las resinas. Em, Aquí me preguntan sí, cuántas veces puede regenerar la resina, lo que miramos, ¿no? Ujú. Es Y eso. la vida útil es lo mismo, ¿no? Ya lo hablamos ahí, que también está preguntando cuál es la vida útil. Sí, sí, igual como les dije, pues bueno, todas las preguntas que no alcancemos a responder, que pues que ya no quedaron respondidas, vamos a enviar un documento eh, con la respuesta escrita de todas estas preguntas. Así que pues no se afanen, de verdad nos tomamos el tiempo de responder cada una, incluso las que ya les respondimos, como les había dicho. Entonces, no sé si Juan tienes algo que decir, pero ya con esto finalizamos. Les damos las gracias por estar conectados. Es muy chévere ver cómo han respondido a este tema de las capacitaciones y contar con su participación. Es lo más importante, eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de cosas y poderles transmitir el conocimiento que es lo más importante. Algo que siempre decimos aquí es más de hacerlo en la práctica, entonces si van a hacer sus procesos de regeneración y tienen dudas, nos pueden llamar, nos pueden escribir. Creo que lo que Abilio dice, que es, creo que todos lo conocen y si no, pues Abilio es el técnico que lleva también acá más de 15 años con el tema, estamos detrás del teléfono, entonces si usted está regenerando y necesita un dato puntual, una duda puntual, simplemente es que nos llame y pues estamos aquí atentos a solucionarle sus dudas
pues hacerles más fácil este tema. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Esperamos poder alcanzar otra capacitación antes de que se acabe este año. Vamos a tener en cuenta los comentarios que por ahí nos están haciendo de sugerencias de otros temas. Y nada, muchas gracias por conectarse. Así que una última cosa que les voy a pedir es que, como no tenemos el control de quienes accedieron aquí a la charla, necesito que me escriban por el chat rápidamente, se me había olvidado, su correo para que a ese correo le llegue el resumen de esta charla y el link también de cuando la charla ya quede subida al YouTube. Entonces, por favor, ahí por interno rápidamente nos pueden enviar su correo. Y pues nada, no sé si Juan tengas algo más que decir. Yo por mi parte les agradezco por estar conectados y espero pues vernos en la próxima capacitación. Bueno, no, muchas gracias a todos. Como decía Jordan, tranquilos que las preguntas que no respondimos, vamos a enviar un documento con todas las preguntas y todas las respuestas a todos. Entonces, tranquilos con ese tema. Muchas gracias. Nos vemos entonces el otro mes con otra capacitación. Muy amables. Voy a dejar abierta la reunión unos minutos para que todos alcancen a tener el tiempo de ponerme su correo electrónico. Y así que, pues nada, los que ya pongan su correo, pues simplemente ya pueden abandonar la reunión. Muchísimas gracias.